Buenas tardes, agradezco su asistencia y bueno, dando continuidad a este primer foro interinstitucional de sociolingüística, tenemos la siguiente conferencia de la maestra Georgia Grondin. Ella es candidata a doctora en lingüística por la UNAM, trabaja desde hace 15 años en la Facultad de Lenguas de esta universidad, donde ha impartido asignaturas de lingüística, a decir, semántica, dialectología, francés, estudios culturales y docencia. Este último a nivel licenciatura y posgrado. La maestra Georgia Grondin lidera el grupo académico Estudios de Lingüística y Docencia. Sus investigaciones exploran la interculturalidad y los aspectos identitarios desde el enfoque de las lenguas y culturas en contacto. Entonces, ella es, la maestra Georgia nos presentará la siguiente conferencia: Hablo francés en castellano, casos de shift identitarios en dos francesas en Toluca. Y le damos por favor una fuerte bienvenida, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Le pongo aquí con este o... No, esto va muy bien para el estrés. Bien, hablo francés en castellano, ¿sí se escucha? ¿Sí? La frase no es mía, sino de un mentor que fue mi profesor, el profesor Louis-Jean Calvé, que solía decir esta frase para, digamos, disculparse diplomáticamente por su acento y las estructuras que utilizaba en español, porque no, aparentemente no estudió español como nosotros lo hacemos. Y casualmente pues se presta como anillo al dedo para lo que les quiero platicar hoy. Se refiere a que los extranjeros hablamos su lengua en la nuestra. Como Leonie, ¿qué quiero decir con esto? Leonie es uno de los sujetos que tuve en la investigación y ella dice en la investigación frases como las que pueden leer aquí abajo. Estamos hablando de los señalamientos en las carreteras y ella compara los señalamientos más bien escasos en México y los señalamientos muy comunes y numerosos en las carreteras en Europa de manera general. Y ella dice, en Suiza allá todo está súper organizado, como tú dices, tienes que salirte por tu lateral 10,000 calles antes, ¿no? Porque hay varias salidas, y tienes que estar leyendo, bueno, viendo los anuncios con mucha antelación. Entonces, esto para un francés que conoce español o que vive aquí en México, u otro extranjero que habla español podría tener sentido. Para ustedes quizá el sentido no es tan cierto, no es tan seguro. Al hacer la redundancia aquí, Leonie, del gerundio, leyendo o viendo, ella asume que hay una regla a través de la cual si doblamos el verbo, si lo repetimos 2 veces, estamos dando una impresión de progresión, una acción, estamos describiendo una acción que se repite. No voy a entrar para saber si esta regla es cierto o no. Eso no es el propósito. El propósito es que esto es algo que ella asume, entonces porque lo asume, hace este tipo de frases y ustedes como nativos hablantes del español se quedan así como, ¿y qué quieras decir? ¿No? Nosotros sí lo entendemos. Entonces, aquí lo que quería ya decir era, pues, tienes que estar leyendo varias veces, repetidas veces, los carteles, o tienes que estar viendo con mucha atención varias veces los señalamientos para poder saber en qué momento salir.
un poco, y me dirán, bueno, ¿y de dónde? Esperen. Me dirán, ¿y de dónde vino esta estructura tan rara, no? ¿Cómo le nació hacer esta estructura? Bueno, pero ustedes en español tienen una manera de decir para hablar de algo que se hace durante mucho tiempo. Por ejemplo, si dicen, el niño estaba llore y llore, esto sí es posible, ¿no? En español. Y el llore y llore significa que continuamente, ¿no? O sea, que no paraba de llorar. Entonces, lo más probable es que Leonie haya escuchado una estructura parecida a esta y dijo, bueno, pues entonces cada vez que quiero dar esta idea, tengo que hacer esta misma estructura, ¿no? Y además añade el gerundio. Un extranjero habla así de raro. Y todos los que nos han tenido de maestros saben qué tan raro puede volverse las cosas a diario. Asumimos que entendimos ciertas reglas, las aplicamos, muchas veces las aplicamos mal y ustedes medio entienden lo que quisimos decir y nosotros pensamos que fue completamente claro. Un extranjero también incorpora nuevas nociones. Incorpora nuevas nociones en su vocabulario, como por ejemplo el de manejar a la defensiva. Obviamente aquí la persona a la derecha no pudo manejar a la defensiva, ¿no? Y obviamente pues tuvo ahí el percance. Un extranjero incluso puede incluir dentro de su vocabulario palabras que van a cobrar un significado mucho más relevante en la lengua que usa de un momento a otro, porque esta palabra en su contexto tiene otras dimensiones, como por ejemplo el tope. El tope es una palabra común y corriente, digamos, pero muy útil en México y muy útil de usar, ¿sí me explico? En esta imagen, por ejemplo, se puede ver hasta 4 topes, ahí los números están como para subrayarlos por si no los ven, pero sí hay posibilidades de esto, ¿no? Entonces, si estamos en un carro y estamos conduciendo, podemos tener que decirle, ayudarle al chofer y avisarle que hay un tope que viene, ¿no? Bien, hay todavía más. Un extranjero no solo incorpora nuevas nociones en su vocabulario, no solo incorpora palabras nuevas, sino que también puede desarrollar a la larga un sistema de razonamiento que escapa de la lógica. Como por ejemplo en esta frase, la misma Leonie, el mismo sujeto, dice, yo vi, estábamos hablando de que se estacionó en un lugar y la grúa vino y levantó el carro y se llevó su carro. Entonces dice ella, pues yo vi en la calle que había un cartel de no estacionarse, ¿no? Pero a lo mejor, pensé que a lo mejor eran de esos anuncios que sí están, pero nadie los respeta, ¿no? Y esto nos habla de una lógica muy propia que todos ustedes mexicanos parecen haber entendido desde el nacimiento y que a nosotros se nos escapa por completo, ¿no? Pensamos haber entendido las reglas y entonces hacemos como todos los demás, ¿no? Vimos carros estacionados, nos estacionamos y pues no corrimos con suerte y viene la grúa y nos levanta el carro. Y bueno, para ustedes parecen que saben, ¿no? En qué momento está el cartel y sí tienen que observar el señalamiento y en qué momento está el cartel, pero ahí nos podemos arreglar. Entonces, el objetivo de la charla de hoy es justamente contarles lo que descubrí cuando quise saber cómo migrantes francesas construyen su identidad en México. Y para ello me propuse determinar cuáles eran los procesos del shift identitario que voy a explicar más adelante. ¿Cómo son esos procesos para francesas que están inmersas en una cultura mexicana? ¿Cómo lidia uno con 2 lenguas que no ha tenido desde el nacimiento? Bueno, hablo de 2 lenguas porque tengo que dar un número, pero podríamos hablar de más lenguas. Pero ¿cómo lidia uno con estas lenguas de un día a otro? Porque de momento que aterrizo a Benito Juárez ya no puedo seguir utilizando el francés, ¿sí me explicó? Tengo que pasar al español. ¿Cómo
vemos las cosas, cómo manejamos dos culturas, porque si la cultura mexicana no es la nuestra y no la sentimos como ustedes la sienten, nos rodea, nos permea, ¿sí me explico? Nosotros probablemente la afectamos, pero esta cultura también nos afecta a nosotros. Entonces, ¿cómo estas migrantes viven a diario? Y los dibujos que les puse aquí son, bueno, quieren ser relativamente ilustrativos. No es exactamente que nos sigamos sintiendo franceses, pero tampoco nos sentimos mexicanos. ¿Sí me explico? Estamos algo entre los dos. No es que sigamos comiendo solo y teniendo una dieta solo de productos que solíamos consumir cuando estábamos en Francia, sino que también incorporamos productos que se encuentran a diario aquí. ¿Sí? Si cuando llegamos los helados de mango con chile nos parece como que una barbaridad, 20 años después puede ser como que un antojo, ¿no?, de domingo en la mañana. Entonces, esto sucede. Incorporamos aspectos culturales a través del discurso que tenemos, a través de la lengua que usamos, a través del modo como utilizamos el español, pero también en nuestras maneras de ver las cosas, de hacer las cosas, ¿no? Y me permití poner una foto mía cuando fui a Francia con mi hijo, y como no teníamos la carriola, pues tuve que improvisar un rebozo, ¿no? Funcionó muy bien. Ok. ¿Cómo organizamos entonces estas dos culturas para volver a encontrar un equilibrio? Porque tienen que saber que un extranjero que es extranjero en un país, un francés que llega aquí y entonces se vuelve extranjero, se extrae de su círculo común, tiene que volver a buscar el equilibrio, porque es lo que anhelamos todos los seres humanos. Necesitamos tener un semblante de equilibrio para vivir, necesitamos sentir cohesión, ¿no?, y coherencia entre lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos y nuestras actuaciones. Entonces, este equilibrio es, digamos, como un modus vivendi. Entonces, más adelante les voy a explicar cómo funciona el shift y cómo funciona específicamente en el discurso de los migrantes. Pero antes de llegar a ello, hay un término, si se fijaron en la viñeta anterior, había 3 términos en color, porque estos términos los quisiera discutir con ustedes. Migrantes francesas. ¿Qué les provoca a ustedes? Migrantes francesas. ¿Somos migrantes? ¿Somos migrantes o somos extranjeros? Ajá. Y es exactamente de esto que estamos hablando. Casualmente, si utilizamos la palabra migrante y hacemos una búsqueda, por ejemplo, en las redes sociales, todo lo que vamos a encontrar tiene que ver con la viñeta que tienen aquí hacia la derecha, ¿no? El migrante es una persona que está siendo, digamos, victimizada. Es un ilegal, es una persona que tiene modos de transportación y motivos para desplazarse de un lugar a otro que no son, que los demás no quieren compartir. ¿Sí me explico? No suelen viajar en avión, o si viajan en avión es en una maleta, en la parte de las maletas. Si escucharon las noticias, han de haber escuchado de este joven africano, ¿no?, de este padre que escondió a su hijo en una maleta con tal de poderlo sacar del país, ¿no?
Entonces, si hablamos de migrante, estamos hablando de un grupo de personas que está bastante vulnerabilizado por el desplazamiento, por el movimiento de un país hacia otro o de una zona hacia otra zona. Pero cuando hablamos de extranjero, si bien la palabra extranjero no es del todo libre de connotaciones negativas, por lo menos, en todo caso aquí en México, suele ser mucho más factible que entonces estemos pensando en algún turista o que lo asociemos a rasgos positivos. Estamos hablando entonces de internacionalización, estamos hablando entonces de personas que voluntariamente están ingresando a un país y pueden salir de ello con entera libertad. Personas que usen medios de transportes nada escondidos, no se esconden para hacerlo. Incluso hay programas para promover, ¿no?, esta calidad de extranjero. Volverse extranjero es, en todo caso en el siglo XXI, es fun, ¿no? Es políticamente correcto. Volverse migrante, ya de repente le quitamos todo lo agradable al asunto. Entonces, yo hablo de migrantes francesas y la elección del término es adrede porque finalmente lo que hacen estas personas que dejan un país en Europa y vienen a instalarse en otro país en América Central o en América del Sur, lo hacen de voluntad propia, por motivos personales, no son normalmente empujados por razones económicas o por razones políticas o porque temen por su salvedad física, ¿sí me explico? Lo hacen voluntariamente, muchas veces lo hacen por ocio y deciden quedarse, ¿sí? Entonces estamos hablando de una categoría de migrante que Sheila Krucher denomina como migrantes de privilegio. Un migrante de privilegio, y la palabra migrante aquí se refiere a la persona que pasa de un país a otro, es un viajero, digamos, que deja un país en donde tiene todo el bienestar social, físico, personal, y decide ir a otro país que está estigmatizado, digamos, como contando con menos de estos beneficios. ¿Sí? Y Sheila Krucher, cuando emplea la palabra migrantes de privilegio, se refiere específicamente a los canadienses y a los norteamericanos que llegan a México y se instalan en ciudades de Nayarit o en San Miguel de Allende, en Guanajuato, para venir durante 6 meses, por ejemplo. Pasan los buenos tiempos, las buenas temporadas, las pasan aquí. Los meses de invierno, por ejemplo, viven aquí y luego regresan a su país de origen. O deciden jubilarse aquí, en México. Y entonces gozan de la vida bajo el sol, porque en otras ciudades fuera de Toluca hay 4 estaciones. Deciden entonces vivir una vida según sus expectativas, que llenan sus expectativas de bienestar, pero la ventaja o la particularidad es que ellos traen también todo su soporte social. Por ejemplo, no están afiliados al sistema de salud mexicano, sino que están afiliados al sistema de salud del país de origen. Si tienen algún problema, contactan el país de origen. Vienen a México, se instalan en México, aportan también cierto ingreso a México, pero también cierto nivel de exigencia. Y los lugares en donde se instalan, entonces se van también modificando en función de estas expectativas y en función de estas exigencias. ¿Sí me explico? Entonces, por esto, Sheila Krucher hablaba de migrantes de privilegio, porque no se puede decir que estos canadienses o americanos vienen a buscar una vida mejor en términos económicos, pero seguramente sí en términos personales
o en términos sociales, porque finalmente vivir al extranjero hoy en día es una plusvalía. En el país de origen, esta persona está percibida como una persona diferente, socialmente diferente y más bien desde una perspectiva positiva respecto al otro que se quedó en su pueblo y no quiso salir nunca. ¿Sí me explicó? No, todavía no. Entonces, tomé prestado este término de migrante de privilegio para designar a mis sujetos, que son franceses, no porque venimos y nos instalamos y queremos gozar de todas las prerrogativas del país de origen, pero en México, sino más bien, de hecho, es bastante diferente. Muchos europeos que llegan a México, cuando deciden quedarse, pueden quedarse aceptando las reglas del juego de México. Reglas del juego de México significa salario mexicano, significa sistema de salud mexicano, significa sistema de transporte mexicano, significa educación a la mexicana. A lo que voy es que si tienen hijos, sus hijos no van en escuelas particulares en donde se aseguran de que van a tener, no sé, una formación en inglés, además de la formación en español o en alemán o en chino o en japonés, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que van a la escuela pública, a la misma empresa que todos los demás, ¿no? Sin embargo, es obvio que no tienen las mismas características que estos otros migrantes que vienen del sur de América y que transitan en México de manera clandestina, sin ningún tipo de cobertura, ¿sí? Y entonces, bueno, habiendo arreglado este asunto sobre la migración, migrantes, extranjeros, entonces en toda la tesis doctoral y en toda la charla que les doy hoy, cada vez que digo migrante para mí es lo mismo que decir extranjero, ¿sí? Pero sí es esta particularidad del migrante que pues sí tiene ciertos beneficios. El otro punto que tenemos que comentar es la cuestión de la identidad. ¿Qué es identidad? ¿Sí? Más fuerte. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Sí, esto es importante. Es importante que parta de cómo lo estás viendo tú, pero también es importante incluir a los demás, porque esta identidad no existe sola, ¿no? Anteriormente, estoy diciendo en el siglo XIX, todavía al inicio del siglo XX, cuando hablamos de identidad, se solía, la literatura de estos momentos, solía visualizarla como algo, como un monolito, ¿sí? Algo que es bastante fijo y que no se modifica. Uno es uno, es hombre o mujer, no hay tintas medias, no hay nada entre las dos, ¿sí? Hoy en día sabemos que sí puede haber, ¿no? Es heterosexual o es homosexual. Hoy en día también sabemos que puede haber también prácticas ahí, ¿cómo se dice? Intermediarias, sí, exacto. Uno era o pertenecía a un país o pertenecía a otro, ¿no? O era francés o era mexicano, ¿no? Había un país, una zona geográfica que delimitaba un país de manera física y adentro de esta zona uno tenía cierto nombre, afuera de esta zona tenía un nombre diferente. ¿Sí me explicó? Esta zona estaba delimitada a través de sus fronteras también por una lengua específica. Estamos hablando de que en el siglo XIX y al inicio del XX todavía, todo esto era expresado en términos singulares.
Hoy en día ya no es el caso, ¿no? Hablo de identidad, pero hablo de identidad pensando en el término de modo plural. Son identidades. Está mi identidad personal, cómo me visualizo, cómo me conozco, pero también está la identidad social, lo que proyecto y lo que ustedes perciben, lo que les dejo ver, lo que ustedes imaginan, la impresión que tienen, etcétera, etcétera. Está la identidad cultural, a cuál cultura me apego más. Está la identidad lingüística, cuál lengua utilizo más. Está la identidad étnica, que si me preguntan, ¿y tú de dónde eres? ¿Qué estarán preguntando exactamente? ¿Por qué hablas así de raro? ¿Por qué tienes este color de piel? ¿O por qué tienes esta religión? ¿Qué es lo que están preguntando? ¿Sí me explicó? Etcétera, etcétera. Hoy en día puedo pegar una variedad muy grande de adjetivos a la palabra identidad. La identidad no es única ni singular, sino que es plural, ¿sí? Ya no basta un pasaporte o una identificación, un carnet de identificación para decir soy esto. Conozco muchos franceses que tienen IFE, pero no se sienten mexicanos por lo tanto. Conozco muchos mexicanos que pueden tener papeles norteamericanos y no se sienten norteamericanos por lo tanto. Conozco mexicanos que no tienen papeles extranjeros, pero se sienten extranjeros. ¿Sí me explicó? Entonces, estos papeles, estos documentos, sí los necesito, digamos, para rendir cuentas socialmente de alguna existencia, ¿sí? Porque la sociedad me los pide. Pero estos papeles no tienen nada que ver con cómo me siento. Me puedo sentir ciudadana del mundo y no hay un papel todavía que diga que soy ciudadana del mundo. Entonces, es muy complicado. Las identidades, por lo mismo que se han multiplicado los términos, nos podemos preguntar hoy en día si es elegida o si es sufrida, ¿no? Imagínense las personas que tienen una inconformidad con su pertenencia sexual o su pertenencia social, etcétera, etcétera, ¿no? Hay canales quizá para poder permitirles moverse de un lugar a otro, pero no significa que este tránsito sea sencillo, ¿sí? Y además, como no era lo suficientemente complejo el asunto, ahora tenemos las redes sociales y con las redes sociales pues todo esto se atomizó por completo. Porque en internet yo puedo poner un avatar en donde aparezco como güera. Ah, bueno, pero también puedo ir a Tasco y ahí también soy güera. Pero bueno, en internet puedo poner un avatar y aparecer como güera. Puedo cambiar mi edad y fingir que, no sé, tengo 62 años o al contrario, que tengo 13 o 18, dependiendo de los intereses del momento. Puedo entrar en contacto con una persona en este momento y esta persona me puede contestar en otro momento, en otro uso horario, ¿sí? Entonces, las redes sociales ha desbaratado por completo las concepciones que podíamos tener de la identidad, porque esta identidad, aparte de múltiple, ahora se ha vuelto completamente móvil y fluctuante, ¿sí? Puedo fingir ser cierta persona cuando estoy usando ciertos memes, ciertos emoticones a través de mis conversaciones sociales, bueno, en redes sociales, pero dentro de mi salón de clase también estoy fingiendo un rol de maestro frente a mis alumnos, ¿no? O el que estoy fingiendo ahorita frente a ustedes. Entonces, la identidad es caleidoscópica y plural y dinámica, en constante movimiento. Y una de las preguntas que hice a mis sujetos en el estudio fue, bueno, y entonces, cuando te dicen, pero tú ya eres más de aquí que de allá, ¿cómo te sientes? ¿No? Y muchos
Los sujetos suelen decir, pues ni de aquí ni de allá. Y este ni de aquí ni de allá es el mundo migrante. Todos los migrantes nos sentimos así, ni de aquí ni de allá. Puedo sentirme de aquí el 15 de septiembre cuando me pinto la cara o cuando visto a mi hijo de mexicano, ¿no? Puedo sentirme mexicana si estoy preparando un platillo mexicano. O si, no sé, pasé una semana completa hablando español, yo qué sé, ¿no? Miles de razones, porque vi una película de Cantinflas y no necesité que me explicara nada. Pero me voy a sentir al mismo tiempo, me voy a sentir francesa en miles de otros ámbitos, ¿no? Cuando hablo con mi mamá, cuando estoy hablando con una amiga y estamos hablando de una película que vimos durante toda nuestra infancia, cuando mi hijo eructa y le digo, tienes que decir perdón, porque esas son normas educativas francesas y no mexicanas. ¿Sí me explicó? O sea, cosas así. Estamos en constante vaivén entre dos polos, ¿sí? Y este constante vaivén es lo que llamo el shift identitario. Este shift identitario se apoya entonces sobre nociones plurales que son las identidades, aunque me refiere a ella al modo singular, para ser sencillo. Estamos entonces hablando también de las lenguas, y en el caso de los franceses tienen que tomar en cuenta que aun y cuando estos franceses están llegando sin saber hablar español o teniendo un conocimiento del español muy bajo, no significa que no cuenten ya con ciertas lenguas de reserva, porque un francés tampoco es una unidad monolítica que es parecida desde norte a sur del país, desde el interior de la metrópoli hasta los territorios de ultramar. Hay tanta diversidad de franceses como hay números de franceses, ¿sí? Y es lo mismo en México, ¿no? O no pretenderán que el mexicano del centro se parece en todo y por todo al mexicano del norte o al del sur, el de la costa y el de las tierras altas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, estas lenguas también son plurales y las lenguas como productos sociales también soportan culturas que también son múltiples, porque adentro de un mismo país puedo tener valores que voy a compartir con mi vecino, pero también podré tener cierto número de diferencia. Tengo que hablarles de un poco de cosas técnicas sobre la investigación y no se ve mucho, pero rápidamente. El marco teórico de este trabajo y el marco metodológico parte del individuo, entonces. Este individuo en su proyección social, o sea, se visualiza al individuo, a su identidad, como un constructo que es personal, pero también que es social. Este constructo rebota sobre culturas que pueden ser mixtas, que pueden ser también caleidoscópicas. Y estas culturas, esta proyección social se expresa en el discurso del individuo. No importa en qué lengua. Puede empezar en francés y terminar en español. Puede ser únicamente en francés, puede ser únicamente en español. A lo que voy es que independientemente de lo que diga este individuo migrante, no sabemos, no hay estudios, bueno, que es una pretensión, ¿no?, de establecer bases, que diga, pero ¿cómo piensa? Dijo tal frase, sí, pero ¿a qué remite? ¿Remite a un marco cultural francés o remite a un marco cultural mexicano o a un marco cultural entre los dos, un marco cultural migrante? ¿Por qué no? ¿No? ¿Sí me explico? Y lo dijo en español, pero suena raro, o sea, dice que habla español, pero a mí no me consta, ¿no? O sea, suena raro todo lo que dice, ¿sí? Y a lo mejor también dice que habla francés y que su lengua nativa es francés, pero a lo mejor también nos damos cuenta que este francés ya se está desvirtuando.
Entonces, las lenguas son múltiples en esta ecuación. Un individuo en sociedad, vamos a acamparnos un ratito ahí. Un individuo en sociedad desarrolla interacciones, ¿no? Nadie vive solo, nadie es una isla, necesitamos de los otros para poder aprender, entender el mundo a nuestro alrededor y necesitamos comunicarnos. Entonces las interacciones están también al centro de todo el asunto de los shifts identitarios. Y en estas interacciones, lo que está en intercambio entre un individuo a otro son sistemas cognitivos culturales. Un sistema cognitivo cultural es, digamos, un marco que nos permite entender el mundo, ¿sí? Ustedes, yo, en nuestras familias respectivas, en los círculos sociales que desarrollamos en primera instancia, tuvimos marcos sociales que nos enculturó, o sea, nos dictaron cómo íbamos a proceder, cómo íbamos a actuar con la otra persona. Nos dieron indicaciones sobre cómo saludar a las personas, por ejemplo, ¿no? Ustedes saludan de un beso y siempre hay una mejilla que se queda huérfana. Nosotros saludamos de 2, 3 o hasta 4, ¿no? O damos el apretón de mano y casi nunca nos abrazamos, pero ustedes sí, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense esto, ustedes esto ya lo saben, está integrado, está grabado en el chip, ni se preguntan en qué momento lo aprendieron porque ya hay demasiado tiempo que ha pasado. Nosotros también, hay un sistema que se ha desarrollado a partir de las culturas a las cuales quisimos pertenecer, ¿sí? Al inicio podemos pensar que nuestros padres nos dieron buenas indicaciones porque eran las personas responsables de educarnos. Pero muy rápidamente, en el momento en que iniciamos socialización al ir a la escuela, también tomamos nosotros cierto número de decisión y empezamos a identificarnos con ciertas personas más que con otras. Empezamos a tomar, a hacer diferencias, ¿no? Con él sí juego, con él no, con él sí, a su fiesta sí voy, a la suya no, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos estos marcos los necesitamos cuando nos desarrollamos para poder entender el mundo y para poder interactuar en ello. Nos indica cómo visualizar y entender a la otra persona, o por lo menos cómo proyectar esta persona a través de estereotipos que también son necesarios. Y nos indica de qué modo podemos entrar en contacto con ella, ¿sí? En la investigación que desarrollé, el modo que usé para tratar de percibir estos sistemas cognitivos culturales fue a través de narrativas orales. Narrativas porque lo que me interesaba era que las personas me contaran su historia, ¿sí? Orales porque es mucho más fácil contar algo cuando tenemos un interlocutor y que puede haber algún tipo de interacción, que estar escribiendo y estar a solas, ¿no? No contamos lo mismo cuando escribimos que cuando hablamos. Los que desarrollan un diario íntimo sabrán esto. Entonces, utilicé las narrativas orales porque lo que me interesaba era también un cierto grado de introspección. Por ejemplo, que las personas se preguntaran cosas, pero que me estuvieran dando respuestas desde su espontaneidad y que no tomaran el tiempo de estar pensando, a ver, ¿qué significa una gran boda? Bueno, pues, a ver, déjalo pienso. Y así empezar a enlistar diferentes. No, que me lo dijeran en el momento, ¿sí? Porque el hecho de que lo dijeran en el momento y que no tomaran tiempo para pensar, para mí era justamente estos elementos, la selección de palabras que iban a hacer, la estructura que iban a utilizar, era lo que me iba a dar pautas para luego analizarlo en términos de shift identitario. Ver si escogieron
usar el español o el francés, si utilizaron una palabra en una lengua u otra, si la estructura que desarrollaron es una estructura, una especie de interlenguaje o algo que es canónico de cada código lingüístico. Y cuando inicié el análisis, tuve que usar otras teorías, entre las cuales la facilidad compartida, que es una teoría desarrollada por unos investigadores en la UNAM, Roland Terborg y Laura García Landa, que va a estar aquí mañana, dices. Roland Terborg usa las facilidades compartidas como una noción, sobre todo en cuestiones de desplazamiento de lenguas indígenas. Lo que él dice, y sus compañeros lo que dicen, es que cuando hablamos, tratamos de decir lo más posible utilizando menos recursos posibles. Entonces, podemos utilizar ciertas palabras que no necesitamos explicar, porque todos sabemos de qué se trata. Por ejemplo, si digo, en el 85, aún y cuando ustedes hayan nacido después del 85, en su memoria colectiva, en la historia colectiva de México, el 85 marca una pauta. Entonces, si empiezo una frase con en el 85, posiblemente voy a hablar del terremoto. ¿Sí me explico? Y esto lo sabemos. Aún y cuando no haya vivido en México en el 85, el suceso fue lo suficientemente impactante para que sentara precedente en la historia de México. Entonces se supo a nivel internacional. Entonces lo que dicen estos investigadores es que cuando hablamos utilizamos ciertos procedimientos que nos permite hacer economía y no estar explicando a cada rato, dando detalles de todo, y entonces esto hace que la comunicación fluye y vamos mucho más rápido y podemos decir intercambiar más informaciones en un tiempo corto. La facilidad compartida entonces es una teoría más bien positiva en la investigación. Otra teoría que tuve que utilizar fue el de las disonancias cognitivas. Las disonancias cognitivas vienen de la psicología social y describe este estado de inconformidad en donde podemos encontrarnos cuando nuestros valores nos dicta cierto comportamiento, pero ciertas presiones sociales pueden obligarnos a tener un discurso o un comportamiento diferente. ¿Sí me explicó? Por ejemplo, la corrupción. ¡Ay, qué mala la corrupción! No hay que dar y caer en la corrupción, ¿sí? Entonces, hay todo un discurso políticamente correcto que se desarrolla aquí y en cualquier otra parte del mundo sobre que corrupto, malo. Pero, si estoy en el periférico y que me para una patrulla y resulta que este día me fui de casa sin la licencia y que tengo muchísima prisa y miles de otras razones humanas que me afectan y necesito llegar a mi destino rápidamente, quizá voy a caer en la corrupción y entonces le voy a decir, y entonces, ¿cómo nos arreglamos? ¿No? ¿Qué podemos hacer? O vaya a saber qué le diré o qué anzuelo agarraré, ¿no? Pero seguramente es una opción que podría tomar en cuenta. Entonces, todos los seres humanos, di este ejemplo de la corrupción por ser, creo yo, ilustrativo, pero todos los seres humanos tenemos así a diario pequeños arreglos con lo que creemos, lo que nos han dicho que tenemos que hacer y lo que hacemos en la realidad. Y estos pequeños arreglos lo hacemos por lo regular con nuestra mente propia. Algunas veces tenemos que justificarla frente a otras personas, ¿no? Entonces la disonancia cognitiva es esta, reagrupa un gran número de sucesos, porque algunas veces yo puedo darme cuenta que hay aquí una situación que me incomoda, pero todavía no he encontrado el modo de resolverlo para sentirme bien conmigo mismo. Entonces solo expreso que aquí hay una situación que me incomoda, ¿no? O
me siento impotente para luchar contra la masa, porque me siento sola y ustedes son muchos, etcétera, etcétera. Entonces hay miles, hay un gran número de tipos de disonancias cognitivas y más adelante les voy a dar unos ejemplos que espero ilustrará más abiertamente este propósito. Aparte de la facilidad compartida y de las disonancias cognitivas, usamos los esquemas cognitivos. Les comenté de estos marcos. Bueno, estos marcos entonces digamos que constituyen bolsas que nos permiten resolver todas las situaciones de interacción que tenemos en la sociedad. Y estos esquemas nos pueden, cuando se repiten suficientes veces, podemos hasta prever lo que va a suceder. Y algunas veces podemos hasta codificarlo y desarrollar un guión, ¿no? Diciendo, ok, toda frase o todo discurso que empieza con la palabra siguiente significa que va a ser tal acto de palabra, por ejemplo. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa es que? Una excusa. Si yo empiezo la frase con lo que pasa es que voy a disculparme y voy a excusarme por algo. Se me murió la compu, se rompió la pierna mi abuela, mi perro tuvo una crisis cardíaca, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, esto es un guión, ¿sí? Lo que pasa es que es, digamos, la premisa a un guión. Ya luego puedo completar la frase con lo que yo quiero, pero yo ya le indiqué al otro que le voy a dar una excusa, ¿sí? Y entonces esta otra persona, mi interlocutor, tiene el esquema en la mente de que hay maneras de disculparse y lo que pasa es que es una de ellas. ¿Sí me explicó? Okay. Bien, ahora sí, podemos tomar vuelo. Ok, entonces la zona de shift. Ahora sí viene el momento en que voy a tener que hablar un poco de cosas difíciles, a lo mejor. Pero bueno, veamos el mundo del modo siguiente. Digamos que el mundo es una línea. A un extremo tenemos el planeta de los monolingües, los que hablan una sola lengua y tienen una sola cultura y una sola creencia y ven las cosas de un modo. Estoy exagerando, obviamente, porque hoy en día no hay ya personas así, completamente así, no. Aunque estuviera viviendo en Marte, lo más probable es que ya no es así. Entonces, de un lado de este continuum tengo los que son monolingües. Y del otro lado, que está aquí, tengo los bilingües o multilingües, los que lidian con varias lenguas, pero los ideales, los nativos, los que bañan adentro desde el nacimiento, ¿sí? Entonces, para ellos hay diversas maneras de hacer las cosas. Lo saben de entrada, porque desde el momento en que empezaron a interactuar con el mundo, interactuaron de dos o varias maneras. ¿Sí? Por ejemplo, con mamá decía le y con papá decía leche. Y esto resultaba en el mismo biberón. ¿Sí me explicó? Y así podría darles otros ejemplos. El hecho es que el individuo que nace de este lado de las cosas, también estamos idealizando y estamos simplificando muchísimos aspectos, ¿no? Él sabe que hay varias maneras de ver las cosas, hay varias maneras de decir las cosas, que el mundo es diferente, que el mundo es diverso, es plural, ¿sí? Nosotros, ustedes, yo, que no hemos nacido de este lado del planeta, estamos en medio, somos los camaleones, ¿sí? Aprendimos otra lengua y podemos desarrollar cierto grado de competencia en ella, ¿sí? Pero hay momentos en que tomamos referentes de la cultura de origen y hay momentos en que tomamos referentes de la cultura de recepción.
Hay momentos en que es mejor decirlo en la lengua de origen y hay momentos en que es mejor decirlo en la lengua de recepción. Incluso hay actitudes que cambian. Por ejemplo, una de mis compañeras me decía alguna vez, yo soy mamá, pero aquí en México soy una mamá a la mexicana con mis hijos. Si estoy en Francia, me voy a volver una mamá francesa. Y no tuvo necesidad de explicarme qué es lo que entendía por una mamá mexicana y una mamá francesa, porque estamos en el mismo caso. Y entiendo esto por la facilidad compartida, ¿se acuerdan? Entonces, no significa que esta persona tiene un problema psicológico y que tiene doble personalidad, y etcétera, etcétera, pero está teniendo dos parámetros y se da cuenta que algunas veces estos parámetros no son compatibles, ¿no? Cuando no son compatibles, estamos en situación de disonancias cognitivas y necesitamos encontrar un equilibrio porque eso es nuestra necesidad vital, ¿sí? Entonces, lo que está en medio el camaleón y esta persona que habla quién sabe qué, y esta otra que escribió un libro diciendo, hablo todas las lenguas, pero en árabe, que es un poco parecido al título de esta ponencia, estamos en la zona de shift. Si mañana ustedes se van a Estados Unidos, a Canadá, a algún otro país de Europa, estarán en esta zona de shift. Lo sabrán en el momento en que pisen tierra, ya sabrán que están en la zona de shift. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es esto del shift de identidad al fin? Ok, es un fenómeno que está activado por la disonancia cognitiva, por desajustes, ¿no? Que percibo entre lo que yo creo, lo que me han dicho, lo que solía hacer y lo que ahora ya no funciona. Ajá. Antes yo salía de un cuarto y no tenía que decir nada a nadie y no parecía grosera a nadie porque nadie me veía. ¿Sí me explicó? O sea, sí, entraste, qué bien, sí, quieres salir, sí, está bien, haz tu vida. Pero hoy en día, si salgo de un cuarto donde hay mucha gente y quiero parecer educada, tendré que decir con permiso. Si no digo con permiso, posiblemente me van a tachar de grosera. ¿Sí? Entonces, activado por disonancias cognitivas y también por presiones sociolingüísticas. ¿Qué son estas presiones? Uno necesita comer, necesita dormir y tiene otras necesidades. Ustedes saben estas. Ok, entonces, ¿qué hago para satisfacer estas necesidades? Algo tengo que decir. ¿Puedo ir al supermercado y a lo mejor agarrar lo que ocupo para comer y ya? ¿O puedo ir a una vitrina y con el dedo superpoderoso indicarle al carnicero qué pieza de carne quiero, etcétera, etcétera? Pero eventualmente tendré que aprender a decir algo en esta otra lengua. ¿Sí? Presiones sociolingüísticas. ¿Quiero encontrar trabajo? Necesito decir algo en esta otra lengua. Necesito proyectar algo de mí para que convenza al empleador de que me dé trabajo, etcétera. Quiero ligarme al guapetón que vi pasar allá, pues también necesito desarrollar cierto tipo de comunicación para poder entrar en contacto con él. Entonces, presiones sociolingüísticas. Esto activa entonces el shift de identidad. Es un movimiento conceptual que va entre un esquema o un paquete conceptual, digamos, dada por la cultura A, o en nuestro caso por la cultura francesa, que va a moverse hacia otro esquema conceptual, digamos, una cultura B o cultura mexicana, si lo quieren llamar así. Y la cultura mexicana y la cultura francesa están en constante movimiento, están en constante cambio, ¿sí? No es lo mismo. No es lo mismo hablar en México hoy en día y hace 15 años. Hace 15 años, por ejemplo, estaba Adal Ramones en la tele y era, digo yo. Si hoy en día yo llego a mi salón de clase y para parecer chistosa o lo que sea, empiezo con, digo yo, los voy a aburrir, ¿sí me explico? Aparte de que me van a decir, ¿y eso qué? O sea, esto ya ni... Ahora habla de Chumel, ¿no? O sea, ¿qué de Adal Ramones? O sea, Adal Ramones ya pasó a historia, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, estos círculos culturales van cambiando. Y en Francia seguramente es lo mismo.
El shift de identidad se manifiesta en el lenguaje y es común encontrar en un mismo individuo dos discursos diferentes, no porque sea hipócrita o psicológicamente enfermo, ya lo comentamos, pero porque entendió que es mucho más fácil comunicar si se presentan las cosas de un cierto modo aquí y mucho más fácil comunicar si se presentan las cosas de un modo diferente en Francia. ¿Sí? Ejemplo, estoy en un banco, solo hay un cajero abierto, son las 2 de la tarde y tengo prisa. Si estoy en Francia, empiezo a hacer un escándalo, ¿no? Y seguramente abrirán otro cajero. Pero si estoy aquí, en México, y empiezo a hacer un escándalo, solo voy a hacer el hazme reír del lugar, ¿se me explicó? Y no por eso van a abrir otro cajero. Sencillamente van a decir, mira, a esa le podemos hacer botar la pastilla, vamos a seguirle. ¿Sí? Manifestaciones lingüísticas del shift son múltiples y bastante sutiles. Este shift es entonces un reacomodo, un acomodo de rasgos que son incompatibles entre ambas culturas y que permiten al individuo funcionar en un contexto o en otro. Talmy, que es uno de los autores que ocupé para desarrollar esta teoría del shift de identidad, decía que es el desarrollo o la construcción de una mezcla híbrida que está hecho a partir de componentes que pertenecen a las dos culturas, etcétera, etcétera. Es un poco molesto pensar que la cultura y la lengua que estoy hablándoles es una hibridez, porque es como un ente que tiene vida propia, ¿sí me explico? No es exactamente esto, ¿sí? Entonces, híbrido, el término híbrido, por más ilustrativo que pueda ser, no me convence para este trabajo en particular, ¿sí? Por eso hablo de shift identitario. Y tampoco es un cambio, tampoco es una recomposición, tampoco es una reconstrucción o una reconstitución. No se derrumbó nada, ¿sí? Solo se modificó. Es como cuando ustedes tienen una cera que tiene forma circular y lo quieren poner en un molde rectangular o cuadrado, ¿no? O sea, bueno, le van a limar los bordes, lo van a empujar, le van a cortar, etcétera, etcétera, pero no van a destruir la vela, o sea, fundirla y volverla a cuajar, ¿sí? Bueno, hay modos más sencillos. O compran otra, bueno, Bueno, en realidad, en México, si el migrante que se instala en México puede desarrollar un alto grado de adaptación a su entorno, ¿no? No sé, después de 5, 10, 15 años, hasta entiende albures y hasta los hace. Porque eso pues podría ser, digamos, un indicador de que, entonces ya es más mexicano que el nopal, exacto. Iba a decir que el mole, pero no, es malísima con esto de los dichos. Entonces se puede adaptar. El resultado de su instalación en términos cognitivos y actitudinales va a consistir en realidad a que va a seleccionar dentro de cada una de las culturas los rasgos que son compatibles. Y los que no lo son los va a dejar ahí, no se va a cansar a tratar de hacerles compatibles si no lo son. Sencillamente busca de qué modo, es como cuando uno hace un rompecabezas, ¿no? No siempre encontramos de qué modo poner la ficha, tenemos que ensayar algunas posturas u otras. Y este intento es continuo. Y esto es algo que me gustaría, si algo les va a dejar esta plática de hoy, piensen que un extranjero cuando se despierta hasta cuando se duerme, está constantemente haciendo esfuerzos de acomodo. ¿Sí me explicó? Y es muy cansado, muy cansado. Va a mantener rasgos del patrón de la cultura A, francesa, al mismo tiempo que va a intentar construir patrones que son funcionales desde la cultura B y establecer ahí como una especie de andamiaje. Y esto que les acabo de explicar es esto esquematizado. En el shift de identidad encontré, digamos, 3 fases. Todas las fases parten de la lengua.
Encontré una fase que está ahí en azul que llamé fenómenos de entrada al shift. Estos fenómenos hablan de cómo la lengua de esta persona, de este migrante, la lengua nativa, la lengua de origen, si prefieren, se va como fijando, cristalizando, solidificando, porque ya no está en contacto regular con el país de origen. Y entonces, no significa que olvida propiamente dicho su lengua, pero sí significa que esta lengua pierde autenticidad. ¿Sí? Todas las expresiones idiomáticas que salieron, que están siendo usadas desde que dejé el país, yo ya no las viví. ¿Sí me explicó? Puedo escucharlas. Familiares, amigos me pueden decir, es que hoy en día decimos esto y significa tal cosa. Pero estoy reducida a la misma condición que cualquier otro extranjero. Me tienen que explicar mi propia lengua. ¿Sí? Bueno, eso es un aspecto. Otro aspecto es que puedo olvidar ciertas expresiones idiomáticas que no solía usar, pero que sí entendía perfectamente, se me van olvidando. Y un día alguien las dice, yo digo, sí es cierto, decíamos esto, hacía mucho que no había escuchado esta expresión. Ciertas estructuras que no uso a diario, las olvido, estructuras gramaticales, las olvido, ciertos verbos de esos difíciles, ¿no? Que les ponemos en sus exámenes. Las olvidamos. Bueno, quizá si el migrante se vuelve maestro de francés al extranjero, quizá no, porque bueno, sigue usando la lengua para trabajar y esto puede garantizar cierto número de input. Pero si no, se va olvidando. Entonces, ese es un aspecto. Otro aspecto es que construye su discurso en español. Y este discurso en español que está construyendo, pues tiene logros y tiene muchísimas fallas, ¿no? Utiliza expresiones idiomáticas erróneas, ¿no? Tanto va al agua al cántaro que, pues, quién sabe, ya no me acuerdo. Camarón que se duerme se le pierde la salida o algo así. Utiliza palabras pensando que ya entendió cuándo usarlas y en realidad no las entendió. Y así seguido. Luego están los fenómenos lingüísticos de shift identitarios. Esos son meramente lingüísticos. Son los que ustedes conocen regularmente como procesos de interferencia entre una lengua y otra, ¿no? Diríamos frañol, empiezo una frase en francés, la termino en español, utilizo un verbo y lo conjugo. Por ejemplo, mi hijo me dice, mamá, mi chaussure se tombió. Y se tombió es se cayó, pero utilizó el verbo tomber, que no es pronominal, pero él lo pronominalizó y le puso la terminación de yo, que es lo mismo que cayó, ¿no? O sea, para él tiene completo sentido, para mí también, porque sé español, o creo que sí, sé. Pero para las personas que no saben es un lío, ¿no? Entender esto. Y finalmente los fenómenos conceptuales de shift, que se desglosan en 3 categorías: disonancias, facilidades y guiones, y estos tienen que ver con estos marcos. Ya se nos movieron el tapete, ¿no? Entonces tenemos todos los marcos chuecos ahora. Y ahora vamos a ver unos ejemplos. ¿Sí se ve? Bueno, entonces se los voy a comentar rápidamente. Estos son los ejemplos de la lengua francesa que se fija, se olvida, se desacomoda, y los ejemplos de la lengua español que se está construyendo. En azul, los franceses; en verde, los mexicanos. En los franceses, lo que observamos en estos dos sujetos, en Léonie y Zoé, es pérdida de vocabulario. No se acuerdan cómo se dice, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Léonie está buscando ¿cómo se dice cuando una persona tiene cierta actitud directa, autoritaria, etcétera? Y entonces el interlocutor le tiene que proponer alguna palabra que le va a satisfacer en el momento. Zoé tiene problemas para encontrar el adjetivo, el gentilicio adecuado. Está hablando aquí abajo, en azul, está hablando de estatuas de Buda, y dice estatuas de Tailandia, y entonces el gentilicio de Tailandia sería
tailandés. Sí, y entonces uno diría, "Oh", es como si alguien dijera, ¿cómo se llama esta verdura o fruta roja que uso en el pico de gallo, etcétera, etcétera, ¿no? O esto que está como a base de maíz, como una crepa que utilizo. Ajá, sí, exactamente. Sí, entonces es muy fuerte olvidar su lengua, es muy fuerte olvidar partes, aspectos de su lengua. Los aspectos lexicales pues van y vienen, pero los aspectos estructurales y sobre todo cuando uno está frente a otro nacional, a otro conacional, es extremadamente bochornoso, ¿no? Así como que... Pss. ¿Y eres maestra de francés? ¿Qué enseñas a tus alumnos? ¿No? Bueno, en el verde tenemos brotes del discurso en español de los sujetos. Y entonces hay cosas que los sujetos han internado y creo han internado correctamente. Por ejemplo, habla Leoni del sistema de salud y habla de los 3 sistemas de salud que que existe aquí en el Estado de México. Y entonces dice, en el IMSS, creo que ahí sí está medio feo. Entonces, ¿medio feo qué es? O sea, ¿la mitad de los edificios están feos y los otros bonitos? ¿O la planta baja sí está fea, pero la planta alta no? O sea, ¿medio feo qué es? ¿Por qué medio feo? O también en otra parte alguien se medio informa. O sea, con un ojo, entendiendo, pero a medias, ¿o cómo? Sin embargo, medio feo, medio informarse, está medio gordo, medio gordito, etcétera, etcétera. Esto funciona, esto quiere decir algo, ¿no? Medio enfermo, estoy medio enferma. Bueno, sí, entonces hay momentos en que el sujeto que es extranjero, sí los usa y los usa correctamente, la comunicación pasa como si fuera un nativo hablante de la lengua. Y hay otros momentos en que a ustedes les causaría así como que, ¿qué quiso decir exactamente? O como que eso no se dice así o no se construye así. Como por ejemplo, echó un brincote. Zoe está hablando de las tiendas de ataúdes, que es bastante impactante cuando los vemos por primera vez. Y dice, yo los vi y, bueno, mi amiga los vio y ella echó un brincote. Entonces creo que podría decir echó un brinco o dio un brinco o pegó un brinco, pero el OT aquí como que está de más, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes? Y no se echan brincos. Ah, ok. Ah, ven, a nosotros no nos pareció la gran cosa, o sea, pues sí, uno puede echar un brinco, ¿no? Exacto, sí, se sobresaltó, eso es lo que quiso decir. Y entonces siempre necesitamos como intérpretes de la misma lengua, ¿no? Y aquí en una expresión idiomática, Zoe dice, está hablando de las casas en su privada, y dice, en gustos y colores se rompen géneros porque no le gustan cómo está el desarrollo arquitectónico de estas casas. Y dice, a unos le dieron la torre. Y obviamente pues ahí hay un problema en la expresión porque la expresión original es le dieron en la torre, ¿no? Pero a nosotros, pues sí, si es un francés que habla con otro francés, nos vamos a dar a entender. Nosotros sí entendemos esto. Ustedes también lo entienden. Pero dicen, ay, mira qué raro habla. ¿No? ¿Pasamos? Bien. Frañol Mex y Frañol Ces, esos son los famosos, las interferencias que tenemos de una lengua u otra. No quisiera tardarme sobre esto porque ya hay otros fenómenos más interesantes. Entonces vamos a pasar las disonancias cognitivas, las famosas. Primera disonancia, ¿cómo es eso que uno va al médico y el médico no le toca a uno? Estoy enferma, médico, o sea, tócame, ¿sí? Pálpame algo. Me duele la garganta, ven a palparlo, si el brazo, pues palpa el brazo, pero haz algo, no te quedes detrás de tu despacho, así de tu escritorio, a decirme lo mismo que la enfermera ya me preguntó. Y entonces, esto es una práctica común en cualquier centro de salud público aquí y tiene seguramente sus razones.
Pero para nosotros extranjeros que venimos con un marco diferente en donde el médico luego va y nos palpa y nos agarra y está viendo dónde le duele la pierna, muestre la pierna, ¿no? Nos causa un conflicto, ¿sí? No significa por lo mismo que estamos diciendo, ay, nunca iré a que me cure un médico mexicano, porque cuando uno está enfermo, punto, ¿sí? Pero nos llama la atención. Otro punto que fue un desacuerdo general en todo el corpus que levanté, la comida. Entonces Leonie dice, la gente come mucho aquí y come todo el tiempo. Y entonces nos dimos cuenta, cuando estaba ella hablando, que efectivamente la comida no está disponible todo el tiempo en Francia. Para el desayuno se pone diferentes alimentos en la mesa, lo mismo para la comida, lo mismo para la cena. Pero fuera de estos horarios, que son dos, se va la comida. No está, no hay nada. Si uno entra en la cocina y busca alguna olla, no va a encontrar nada. ¿Sí me explico? Y aquí puede entrar en cualquier cocina, siempre habrá comida. Puede entrar en cualquier casa, siempre habrá comida. Es más, no tiene que entrar a ningún lugar, sal y estará la comida ahí afuera, a todas partes. Siempre tienen algo y entonces siempre tienen ahí la mandíbula masticando. Y para nosotros rígidos franceses esto es, pero ¿a qué hora entonces descansa su aparato de digestión? O sea, ¿sí me explico? Y esa es otra disonancia. Imagínense los estragos que esto causa cuando el esposo es mexicano y la mujer es francesa y el niño en medio tiene que aprender a jugar ahí con las dos reglas, ¿sí? Porque el esposo llega y dice, tengo hambre, no me importa que sean las 5 de la tarde, tengo hambre. Sí, pero la cena es a las 7. ¿No? Entonces te esperas 2 horas porque todavía no está listo. Pero cuando hablamos de disonancias cognitivas, también estamos hablando de aspectos que internamos tan bien aquí que cuando regresamos a la cultura de origen también nos choca. Y por ejemplo, todavía en este aspecto de comida, nos dimos cuenta que los franceses hablan todo el tiempo de comida. No la tienen todo el tiempo, pero ¿cómo hablan de ella? ¿No? Apenas se levantan de la mesa del desayuno y ya están preguntando, ¿y qué vamos a comer al mediodía? Pues espérate, ¿no? O sea, todavía tengo aquí la rebanada de pan y todo, no puedo pensar en qué quiero comer al mediodía, no tengo hambre. Y esto es algo que viene de aquí, ¿no? Hace 2 años fui a mi tierra con mi hijo y un domingo me quedé sin pañales y el niño pues estaba muy pequeño, sí necesitaba los pañales y me pareció normal ir a la farmacia a comprarlos. Y en la farmacia en Francia no hay variedad de pañales y si hay variedad de pañales están carísimos y no hay gran lugares abiertos en domingo, pero pues yo fui mamá aquí en México, ¿sí me explicó? Si se me terminan los pañales, bajo a la tienda y encuentro pañales y se acabó el problema. Entonces, así, con toda mi francesidad, fui mexicanizada, fui a la farmacia a gastar un dineral para 2 pañales que ni eran de buena calidad. Bien, facilidad compartida. Ya estoy terminando. Leonie con su interlocutor puede decir, ¿no? Cosas como, te dan tu aguinaldo y ya puedes pretender a ciertas prestaciones al Infonavit. Esto en un contexto mexicano es entendible. No necesito explicar qué es el aguinaldo. No necesito explicar qué es el Infonavit. Todas las personas que viven en México saben de esto. ¿Sí me explico? Entonces, aquí tengo una estrategia de economía porque como no lo necesito explicar, pues no tengo que hacer mayor esfuerzo. ¿Sí? Incluso para nociones que pueden ser extremadamente herméticas. Por ejemplo, Leonie está hablando de su familia política y dice que su suegra es mexicana, pero no es mexicana. ¿Ustedes entienden? Ajá, sí. ¿Y qué es mexicana? ¿Y qué es mexicana? ¿Sí me explico? O sea,
ahorita podríamos tardarnos otras 2 horas tratando de determinar, bueno, uno es mexicano cuando hace esto y es mexicano cuando hace lo otro, ¿no? Pero extrañadamente se dio a entender, ¿sí? Y ella usa ahí un concepto que quién sabe de dónde le vino, pero funciona. Lo mismo si estamos hablando nuevamente del sistema de salud y decimos que en el ICEMIM hay que sacar turno. O si hablamos de casas de rancho, casas así, ¿no? Entonces entendemos que pues, hay otros tipos de casa que no son de rancho. Si yo digo esto a otro francés que nunca ha venido a México, que no ha vivido en México, le tendré que explicar cada uno de estos puntos. Y obviamente esto va a alargar mucho el intercambio. Y los esquemas y guiones. Bueno, de hecho, la presentación inició con un esquema y guión, ¿no? Con esto de que, pues yo pensé que eran de esos carteles que pues sí están, pero nadie los respeta, ¿no? Porque pues aprendimos que en México hay señalamientos, algunos sí se deben de respetar, otros no. En Europa, bueno, en Francia sabemos que si hay un señalamiento hay que respetarlo. No hay, ni siquiera nos pasaría por la mente de que podría existir la posibilidad de que a lo mejor no lo respetamos por la hora, por el carro, por quién somos, no, eso no existe. O funciona o no funciona. Pero aquí siempre hay, pues depende, ¿no? Depende de la situación. Un esquema, aquí es el esquema de la buena comida. Entonces, se le pregunta a Leonie, ¿qué es una buena comida? Y entonces ella dice, bueno, pues un buen pollo rostizado, pero uno rostizado en casa, en el horno de la cocina de tu casa, ¿no? Uno que compraste a la esquina y es cocinado con los vapores del camión y todo lo demás, ¿no? No, cocinado en casa, que tú haces tú mismo. Y luego, este pollo rostizado tiene que venir con verduras y una buena ensalada. Y buena ensalada significa una que tú cosechaste en tu jardín, ¿sí? Una entrada, o sea, un primer plato. Y después, bueno, también si quieres puedes empezar por el aperitivo, que es unas botanas y una bebida que vas a tomar como 20 minutos antes de pasar a la mesa como para asentar el estómago y que le puedas entrar bien a la comida, ¿no? Y hacerle honor a la. Entonces, eso es una buena comida. Se le preguntó para saber cuál era el esquema que tenía ella, pero obviamente los dos interlocutores ahí saben exactamente qué es una buena comida. A que apuesto a que no es la buena comida de ustedes, ¿verdad? Exacto. ¿No? Si estoy hablando con un mexicano y le digo una buena comida, él va a imaginar pues los 3 litros de coca, el chile, la tortilla, exacto, el mole, ¿sí? Las cebollas esas asadas, el nopal asado, etcétera, etcétera. Y un postre, claro, ¿sí? Otro tipo de esquemas y guiones. Entonces hay un esquema que circula en México según el cual el servicio de salud pública está pésimo. Ahí si estás enfermo no vayas, porque ahí de plano te mueres. ¿Sí? Entonces esto es el esquema que circula en México entre mexicanos. Nosotros no somos nada por ello, ¿eh? No lo dijimos nosotros. Lo estamos solo copiando y repitiendo. Y entonces es lo que hace aquí la persona, pero sabe que es un discurso que va a ser, digamos, bien aceptado dentro de la comunidad. No como otros discursos. Estoy pensando en un discurso de Leonie que dice, por ejemplo, que Leonie es maestra de francés y ella dice que en algún momento en un salón de clase prestó un libro a sus alumnos, el libro circuló y luego los alumnos olvidaron devolverle el libro. Entonces ella pues insistió en que le recuperara el libro. Pero dice, y regañé al alumno, le saqué el libro de la bolsa y regañé al alumno delante de todos para que escarmiente. Y entonces esto aquí en México, dada la reacción que acaban de tener, además, es así como que, qué loca. O sea, ¿y en dónde trabaja para que no vayamos y quitemos a nuestros familiares y amigos de ahí? Es una actitud extremadamente fuerte, a lo mejor grosera, muy extrema, ¿no? Para México.
Pero para Francia no, porque para Francia este tipo de parámetros se tiene que dar en público. Hay como que una parte de la educación que sucede en la sociedad y funciona además, ¿no? Entonces, ella tiene este esquema, lo plantea aquí en México y sí se da cuenta que no funciona, pero es el suyo, porque otra cosa que tienen que entender es que hay cosas que queremos modificar, cosas que no queremos modificar porque nos define, así soy, y que tengo el pelo así, y que, o sea, ya me peiné, ¿sí? Eso es todo lo peinada que me verán en 15 años. Y entonces, ¿qué pasa con la identidad? Me dirán, bueno, pues esta identidad ya lo habíamos comenzado a ver con María, la India María. Esta identidad es todavía en definición, ¿sí? O sea, no hay nada específico que defina la identidad del migrante aquí en México o del migrante francés en México. Si te preguntan, tú eres mexicana, ¿no? Te nacionalizaste. Sí, pues es mucho más práctico, ¿sí? Las razones por las cuales la persona puede tener el documento mexicano no tienen nada que ver con el amor al país, al prójimo, etcétera, etcétera. Tiene que ver con que no quiere seguir teniendo problemas administrativos y entonces se nacionaliza y ya. Pero esto tiene gran distancia con su sentir. Hay personas que no tienen el documento y se sienten muy mexicanos o se sienten lo suficientemente mexicano como para no seguir más adelante en el proceso de mexicanización. Y hay otros que ocupan esta estrategia para facilitar ciertos trámites, porque en los bancos y en diferentes administraciones, pues sí es más fácil. Y entonces se le pregunta, bueno, en otro momento se le pregunta, y bueno, cuando vas al banco y muestras tu IFE, ¿nadie te dice nada? Y me dice el sujeto, pues no, ya me conocen, o sea, ya saben que soy una extranjera y que tengo papeles mexicanos, ¿y qué? O sea, sí, o sea, sí se percibe una especie de dicotomía entre la identidad personal y la identidad social. Hay una identidad que yo proyecto, no importa qué papel tengo, siempre habrá alguien para decirme, pero ¿y tú de dónde eres? ¿Y tú de dónde eres? Así como que aniquila todos los esfuerzos que podamos querer hacer para parecer mexicanos. ¿Sí me explicó? O sea, a nadie, no engañamos a nadie. Podemos jugar cierto juego, tener cierto rol, pero seguimos siendo extranjeros. Y con esto termino mi charla. Espero no haber pasado el tiempo. ¿Sí la pasé? Muchas gracias, Georgia. Bueno, abriremos un pequeño espacio para preguntas, comentarios. Ay, bueno, primero que nada, qué tema tan interesante, de verdad, me encantó, está muy interesante. Y sí te quería comentar, me llamó mucho la atención, más que nada es comentario, me llamó mucho la atención esto que dices de los esquemas. Nada, compartir la experiencia. Yo en una ocasión en una escuela me hicieron más o menos lo mismo un alumno y regañé al alumno y me corrieron de la escuela, ¿no? Fue así de, aquí no se regañan los alumnos y yo así de, y en ese entonces trabajaba una italiana en esa escuela y ella estaba muy enojada por lo del despido, ¿no? Porque ella decía, no, pero pues ¿por qué? Si hiciste bien, que no sé qué. Y sí noté mucho que ella sí reaccionó y los mexicanos no, o sea, como que los mismos compañeros mexicanos decían, no, pues es que, ¿cómo se te ocurre regañar al alumno en la escuela, no? Y sí se me hizo muy interesante esa vez, y ahorita que lo aterrizaste, pues mucho más, ¿no? Y es que además nosotros afectamos también su modo de ser. Ustedes afectan nuestra manera de ser, porque son más numerosos además y somos los que tenemos que adaptarse, pero como sea también afectamos el suyo por nuestra manera de ser. Hola, yo sí tengo una pregunta, creo que no lo mencionaste, ¿por qué mujeres? En realidad no quería hacer un estudio de género, pero resultó que los franceses que conozco son más mujeres que hombres y tenía esta necesidad de tener
Gracias. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, por acá, chicos, de maestría, ¿no? Ok, bueno, pues si no hay más preguntas ni comentarios, no me resta más que agradecer enormemente la participación de la maestra Georgia, de la maestra en docencia de francés como lengua extranjera, Georgia Ketty Grondin, por su participación en la conferencia magistral titulada Hablo francés en castellano, casos de chip identitarios de dos francesas en Toluca, en el marco del primer foro institucional de sociolingüística llevado a cabo los días 21 y 22 de mayo del presente en este organismo. Patria, Ciencia y Trabajo, y firma el maestro en Humanidades, Víctor Alonso Galeana Estrada. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Y bueno, un presente también de parte de aquí, de la facultad. Muchas gracias, Georgia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos a las 4 de la tarde en nuestros siguientes bloques. Muchas gracias a los moderadores que nos apoyaron el día de hoy y nos vemos al ratito. Gracias, chicos. Hasta luego.